Feliz sábado, hermano. Feliz sábado a aquellos que nos están escuchando también y nos están viendo por medio de internet, de YouTube. Así que también los saludamos de acá de la iglesia de los Álamos, ¿no? Que sea, como decía el hermano, la palabra del Señor que nos guíe en esta mañana. Y a veces no podemos escapar, ¿no? Como Eduardo no pudo escapar a su edad, ya está jubilado, ¿no? Y creo que la mayor bendición quizás para un ser humano, y más como para un cristiano, es dejar de pertenecer al sistema, ¿no? Y dedicarse completamente a la obra del Señor, ¿no? Así que felicidades, hermano, qué bendición. Yo siempre le decía a mi señora, cuánto me gustaría ya jubilarme, ¿no? Porque uno quiere salir ya del sistema de este mundo, ¿no? Porque el sistema de este mundo muchas veces nos agobia, nos tiene mal, nos tiene estresado, y nosotros no somos parte de este mundo, hermano. Somos parte del reino de los cielos. Pero bueno, que sea una bendición, Eduardo, tu jubilación y que Dios te siga acompañando. Vamos a ir a lo más esencial, hermano, a la palabra de Dios. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 6. Para aquellos que nos están escuchando también a través de los medios, Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice el Señor en esta mañana? Para los presentes y para aquellos que nos escuchan. Dice el Señor, parad en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, quizás algunos no andaremos. ¿Qué dice el Señor? Que nos paremos, que miremos los caminos, que miremos las sendas antiguas, hermano, cómo el pueblo de Dios fue dirigido en la antigüedad. Que andemos por los caminos. ¿Qué camino dice el Señor? Muchos se preguntan, ¿cuál es el camino? Mucha gente en el mundo se pregunta, ¿qué decisiones, qué voy a tomar, qué camino voy a tomar? ¿Y saben qué, hermano? El camino del cristiano en este mundo de oscuridad no es tan fácil como muchas veces se cree, hermano. En este mundo de tinieblas, el camino del cristiano muchas veces está lleno de espinas, de dolores. ¿Cuál es el camino que voy a tomar? No es fácil ser cristiano en este mundo. No es fácil. Por eso la decisión, ¿qué decisiones voy a tomar a partir de lo que dice el Señor? Y un viejo sabio, al ver a su amigo entristecido, compungido por una decisión personal que tenía que tomar, este amigo le pregunta a este sabio, le dice, ¿qué camino voy a tomar? ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado cuál va a ser el camino que voy a tomar? Y este viejo sabio le dijo, el camino que tú tienes que tomar es el camino en el cual está la sombra de la cruz. Porque el camino de la sombra de la cruz es donde nosotros como cristianos visualizamos lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Si nosotros en nuestra mente permanentemente miramos el camino a la cruz, no fue fácil, ni para el Señor fue fácil. Si ustedes dicen, voy a seguir al Señor, tengo que seguir ese camino de la cruz.
Y no es fácil para los creyentes de estos tiempos. Porque miren, hermano, muchos han decidido, como decía el hermano, el camino de la cruz. ¿Cuántas personas han pasado por estos lugares? Pero al ver la sombra de la cruz se desanimaron y se fueron. Porque el camino de la cruz es para los valientes, hermano. Para los que están dispuestos que a través de llevar el mensaje de la cruz en nuestra vida, tenemos que estar muchas veces dispuestos a ser aborrecidos, maltratados, linguneados, incluso por la propia familia, hermano. Y a nadie le gusta ese camino. Muchos seguidores lo seguían a Cristo, hermano. Muchos. En su época. Dios sabía la intencionalidad, el Señor sabía de muchos de esos seguidores. ¿Por qué iban? Como Él sabe por qué venimos a la iglesia. Y vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 14, dice que una multitud seguía a Cristo. En Lucas capítulo 14, versículo 25, dice que grandes multitudes iban con él y él volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío es por vivir y andar bajo la sombra de la cruz! No es fácil. Pero aquellos que visualizan la cruz en amor, porque Jesús murió en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Él tuvo el privilegio de ocupar esa cruz, ese lugar, por amor a cada uno de nosotros. Y a veces nuestra mente finita no puede entender eso. Porque el camino de la cruz, si ustedes analizan, le hago una pregunta, ¿qué atractivo tiene una cruz? Ninguna. ¿Qué atractivo tiene una cruz? ¿Qué significativo tiene una cruz? ¿Qué simbólico? ¿Qué simbolismo tiene la cruz? En la época de Cristo, la cruz era lo más humillante, hermano. Aquel que moría en una cruz tenía que pasar un proceso de humillación, de maltrato. ¿O no es así? Y ese proceso muchas veces lo tenemos que vivir y experimentar nosotros en nuestra vida. No es el camino que muchas veces algunos creen que es acortar la cruz para llevarla más liviana. No es así. Porque Cristo cuando figurativamente puso su cruz, la cruz nuestra en cierta forma, ¿fue pesada o no fue pesada? ¿Vieron la película ustedes? La historia cuenta que Jesús no podía cargar por el peso de la cruz, era pesada. Y cada paso que él hacía se caía por el peso de la cruz. Y no solamente el peso de la cruz, sino que toda esa muchedumbre lo linguneaban, le gritaban, lo escupían, lo maltrataban. Y él jamás dijo una palabra de su boca. Porque en ese maltrato él veía con su inmenso amor la imagen de tu vida y la familia de cada uno de nosotros. Por eso él tuvo que soportar esa cruz.
Y yo me imagino esa escena, dice el Espíritu de Profecía en el capítulo 78, en el Calvario. Dice que, pero cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y cayó demasiado el peso sobre el suelo. Imagínense en toda la escena de dolor. Imagínense en cuando muchas veces nos maltratan a nosotros. ¿Cuánto dolor psicológico nos penetra en la vida? Nos quedan marcas que quizás muchas veces no podemos superarlas. Jesús la soportó. Y dice que Cristo iba con esa cruz y la muchedumbre que seguía al Salvador veía esos pasos débiles, tambaleantes, pero no manifestaba ninguna compasión por él. Ninguna compasión. Se burlaban, lo injuriaban y volvieran a poner sobre la carga sobre él esa cruz y él volvía a desfallecerse en el suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos y no sabían a quién encontrar para que lleve esa cruz. Y dice que en esa escena, cuando Cristo cae, aparece Simón de Cireneo. Lucas capítulo 23, versículo 26, para corroborar. Dice que cuando llevaban, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron encima esa cruz para que la llevara tras Jesús. ¿Cuántos Simones hay en esta mañana que verdaderamente quieren llevar la cruz del Señor? Esa experiencia que tuvo Simón, dice que él no era creyente, él había escuchado nada más. Sus hijos sí eran creyentes. Esa experiencia que tuvo Simón en ese llevar la cruz de Cristo, tuvo una transformación completa en su vida, hermano, porque él experimentó la cruz de Cristo. ¿Cuántos Simones hay en esta mañana y aquellos que nos escuchan que verdaderamente quieren seguir y soportar la cruz de Cristo? Soportar la humillación, soportar el maltrato, soportar las injurias, soportar hasta tu propia familia que te trate mal por llevar la cruz de Cristo. Solamente los valientes se van a mantener de pie hasta el tiempo final, hermano. Y aquellos débiles que creen que la cruz es liviana, no es liviana, sino que costó un gran sacrificio y que alguien en algún momento ocupó ese lugar por mí y por ti, hermano. ¿Cuánto nosotros en este tiempo tenemos que repensar nuestra vida espiritual y saber si es que la cruz me implica también mi sacrificio personal por seguir a Cristo? Y ese sacrificio está basado en mis acciones, en mis actitudes. ¿En cuánto yo valoro a la cruz del Señor? ¿O seguimos con las excusas de siempre? Estamos engañándonos si no hay un sacrificio de nuestra parte para seguir a Cristo. Porque si estamos muy cómodos, hermano, es porque todavía no experimentamos verdaderamente seguir la cruz de Cristo. Y eso implica en cada una de nuestra vida el sacrificio, la dedicación, en todas las áreas de mi vida. No solamente el sábado, sino en cada momento de mi vida. Porque Jesús mismo se lo dijo, se lo desafió a sus discípulos. Tomen su cruz y sígueme. Si no, no pueden ser mis discípulos.
¿Y cuándo voy a tomar la cruz? ¿Los sábados nomás? Dice en capítulo Lucas, volvamos en el capítulo 9, versículo 23. Mire lo que dice el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígueme. No los sábados nada más. Es cada día tomar la cruz. Cada día de mi vida tengo que trabajar para el Señor. No hay excusa, hermano. Y si te está excusando es porque no aprendiste a tomar la cruz. De eso se trata. Una iglesia que aprende a tomar la cruz es una iglesia que permanentemente trabaja para el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, aquel que era perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, aquel que era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley intachable, dice en la Escritura. En el capítulo 9, versículo 13, le dice el Señor a Ananías, le respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a los santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Era fácil el camino? ¿Cuánto le es necesario, hermano, padecer la cruz en nuestra vida por seguir a Cristo? Vas a perder quizás el trabajo, vas a perder quizás la familia, vas a perder quizás amigos, pero de eso se trata, seguir la cruz de Cristo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, como decía Jeremías, qué camino voy a elegir? ¿Me voy a parar? ¿Voy a mirar por las sendas antiguas? ¿Voy a mirar esa cruz para poder tener paz en mi alma? ¿Cuánta gente no tiene paz en su alma hoy en este mundo? Eso es lo que te ofrece el Señor si tú sigues el camino de la cruz. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él experimentó verdaderamente el camino de la cruz? La palabra de Dios nos enseña eso. Y a veces nosotros nos queremos acomodar, no, esas cosas a mí no me gustan, queremos que todo sea fácil, cómodo. Por eso la iglesia está así, hermano. Somos muy cómodos, no queremos hacer nada. Y la cruz implica sacrificio, hermano, también. Dice en la segunda carta de Corintios, la vivencia de este apóstol es terrible, hermano, y quizá la podamos meditar en esta mañana. En la segunda carta de Corintios, del capítulo 7 en adelante, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro de barro, en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Y dice el apóstol claramente en el versículo 10, donde quiera que vamos, llevamos siempre el cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. El apóstol Pablo tuvo la experiencia. Él nos cuenta que él experimentó la muerte cada día de su vida, perseguido, atribulado, maltratado. Donde iba a predicar el apóstol Pablo en las iglesias, diversas iglesias judías, lo miraban con desconfianza. Si él era un perseguidor, como muchas veces nos miran con desconfianza. Ese es el precio que tengo que pagar por ser cristiano. Del maltrato, de la injuria, de las mentiras. Pero tú te tienes que animar porque Cristo pasó ese momento. Con Él todo se puede, hermano. Pablo lo experimentó. Versículo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está en Cristo, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos, hermanos, por amor a vosotros, para que la abundante gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos recomienda el apóstol, no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Pues esta leve tribulación que vamos a vivir, hermano, es momentánea, que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, porque las cosas que no se ven son eternas. Aprendamos a mirar con el ojo de la fe, hermano. Cuando te sientas tentado y desanimado, mira la cruz. Mira la cruz. El Señor va a fortalecer tu vida. Él pasó lo peor por ti, por mí, por nuestros hijos. Yo me imagino en el caminar del Señor. En ese sufriente caminar estaba tu cara, tu familia, tus hijos. ¿Cómo vamos a despreciar la cruz de Cristo? ¿Cómo vamos a volvernos atrás en estos momentos difíciles que estamos? En este momento es cuando más nosotros tenemos que ser perseverantes en las cosas de Dios. Se viene una Semana Santa y necesitamos cada uno de nosotros poner esa cruz en nuestra vida para indicarle a aquellos que no conocen el camino que hay un camino mejor, que es a la sombra de la cruz del Señor, hermano. Me imagino que el apóstol en estas cartas la ha escrito no para desanimarnos, sino para animarnos, hermano. Como le dije en un principio, no es fácil. Y cada vez las pruebas son más difíciles en nuestra vida. Pero no dejes de mirar la cruz. Nunca deje de mirar. Porque es allí donde me engendra esperanza. Es allí donde está la victoria, hermano. No hay otro camino. No hay otro. Y dice en segunda carta de Corintios, también en el capítulo 6, como colaborador del Señor, como siervo del Señor, no tenemos que darle ocasión al enemigo en nada, hermano. Y dice capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones,
en necesidad, en angustia. El apóstol Pablo está caracterizando claramente lo que es ser un colaborador del Señor. Las angustias van a venir, las tribulaciones las vamos a padecer, pero es parte de llevar la cruz. Versículo siguiente. En azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, para honra y para deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocido pero bien conocido, como moribundo pero lleno de vida, hermano, como castigado pero no muerto, como entristecido pero siempre gozosos, como dice la hermana Inocencia. Podemos estar tristes, pero a la vez gozosos en el nombre del Señor, hermano. Situaciones difíciles las vamos a vivir, pero gocemos en el nombre del Señor. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Estas cartas son para animarnos, hermano. Si tú estás pasando un momento difícil, la cruz te anima. Porque hay alguien que pasó peores cosas por nosotros. Yo sé que no es fácil, pero en el nombre de Jesús y con la predisposición de cada uno de nosotros, el camino se va a hacer más leve. Porque tenemos que mirar siempre la cruz. Ahí está el triunfo y la gloria del Señor. ¿Sí? Lo invito esta mañana, hermano, a que tú decidas y experimentes también la cruz de Cristo. Cuando estés desanimado, el Señor también pasó lo mismo. Pero el Señor dejó un desafío también. Dice también que lleves tu propia cruz. Y Pablo también le experimentó su propia cruz. Pablo experimentó la cruz de Cristo en todas las persecuciones que él tenía y los maltratos y la injuria que tenía. Él experimentó en carne propia esas cosas. Así que no te desanimes, hermano, cuando tus hijos se rebelen, cuando hay un maltrato por el nombre de Cristo, porque Él padeció esas cosas. Bienaventurados soy, dice el Señor, cuando os persigan o hablen mal de ti por causa de mi nombre. Y Pablo también tenía su cruz. Para terminar, 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 6 en adelante. Dice, sin embargo, si quisiera yo gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, dice el apóstol. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respeto la cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, hermanos, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil y miro la cruz, soy fuerte. Amén. Qué hermoso saber que la cruz me genera esperanza. Aunque para el mundo no sea atractivo, para nosotros sí. Es un gran atractivo.
Cuando te sientas tentado, cuando te sientas desanimado, mira la cruz. Ahí está el poder de Dios. Y la cruz, como le digo, hermano, también me lleva a reflexionar que tiene un simbolismo muy importante, al margen de las angustias, del dolor, sino también me enseña que yo también tengo que ser fuerte, sacrificado por la obra del Señor. ¿Mm? ¿Qué decisiones voy a tomar esta mañana? Tomar la cruz de Cristo es renunciar a mi propia voluntad por encima de todas las voluntades, por hacer la voluntad del Señor. Aunque mis amigos me rechacen, aunque mis hijos me ofendan, yo seguiré mirando la cruz. Que Dios lo bendiga.